Un imponente yate de 41 metros de eslora, el Sea Lady 2, se incendió en la Riviera Francesa, en el exclusivo puerto de Saint-Tropez. Las llamas generaron alarma entre los turistas y dueños de otras embarcaciones. Si bien el incendio ocurrió a última hora del jueves, las imágenes recién se dieron a conocer en las últimas horas. Su alquiler semanal rondaba los 117 millones de pesos e incluía servicios exclusivos y personal a bordo. El yate era del ex ministro y actual empresario de medios, José Luis Manzano. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Hoy se conoce la inflación de junio. El INDEC va a informar el dato del sexto mes del año a las 4 de la tarde. El gobierno espera que el IPC siga por debajo del 2%. En mayo, el organismo había registrado 1,5% y acumula 13,3% en lo que va del 2025. El gobierno busca aliados después de la derrota en el Senado de la semana pasada, cuando la oposición logró darle media sanción al aumento a las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y a proyectos provinciales. El gobierno deslizó la posibilidad de retomar el diálogo con los gobernadores en busca de contar con el número para poder sostener un eventual veto presidencial. Federico Sturzenegger, por su parte, dijo en una entrevista que no vetaría el proyecto de ley que establece la redistribución automática de los aportes del Tesoro Nacional. Comienza la convención constituyente en Santa Fe. Va a tratar la reelección del gobernador y está conformada por 69 convencionales que fueron elegidos en los comicios de abril. La convención reformadora tiene la misión de modificar parcialmente la constitución provincial vigente desde 1962. El gobernador Maximiliano Puyaro es uno de los convencionales constituyentes. Mafalda y las 800 voces. Juan José Campanella, director de la serie animada Mafalda, que se podrá ver muy pronto en Netflix, contó detalles de cómo será esta serie y además develó que 800 actores, los cuales él prefirió no saber el nombre, se presentaron en el casting para ponerle voz a la serie de Mafalda. No me importa lo que digan de mí. Marcelo Gallardo le quitó importancia a los comentarios alrededor de la llegada de Salas a River, quien debutó con un gol en el triunfo de River por 3-1 ante Platense, el último campeón. Boca, por su parte, no pudo con Argentinos en la Paternal y empató 0-0. Esta tarde el INDEC va a difundir la inflación de junio. Las principales consultoras privadas estiman que el índice de precios se va a ubicar cerca del 2%. Esto implicaría una suba respecto a la inflación de mayo, que había sido del 1,5% y había marcado el nivel más bajo desde abril de 2020. En junio habrían impactado los aumentos de los precios regulados y los estacionales. La suba de la inflación iría en línea con lo registrado por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño, que registró para junio un índice de 2,1%. En la ciudad, el acumulado en lo que va del año superó el 15%, mientras que la variación interanual fue de 44,5%. Y este miércoles el boleto de las 103 líneas de colectivos nacionales que circulan por el área metropolitana de Buenos Aires va a aumentar 6,1%. De esta manera, la tarifa mínima va a quedar en 451 pesos. Este aumento completa el ajuste escalonado del 21,52% que el Gobierno Nacional definió en mayo pasado. ¿Sabía que aumenta el colectivo mañana? No. Otra vez área metropolitana de Buenos Aires, 426 a 451 el mínimo. Bueno, habrá que pagar más. ¿Suele utilizarlo? Sí, todos los días. ¿Sabía que aumenta el colectivo mañana? No, ni idea. ¿Cuánto gasta en el día o cuánto carga por semana para poder viajar? 50.000, ponerle y ya tengo para el mes así. Le consulto, ¿sabía que mañana aumenta el colectivo de nuevo? Sí. ¿Desde dónde viene? De la provincia de Liniers, por eso cargué recién. ¿Cuánto suele cargar por semana? Y o por día, va. No, gasto por día 3.000 yo.
No hay forma, digamos, de buscar alternativas. No hay forma, hay que venir a trabajar. Y otro rubro que aumentó, según los datos de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, fue el de los alimentos, con una suba de 1,6%. Para ver el impacto que tuvo en los precios, saludamos a Gisela Carrera, que tiene más información. Hola, Gise, ¿cómo estás? Buen día, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Brenda. Sí, nos encontramos en una de las ferias de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores. Como bien dijiste, el incremento en la inflación de este mes en la ciudad de Buenos Aires, del mes pasado, junio, fue del 1,1%, acumulando un interanual que ascendió al 44,5%. En alimentos y bebidas no alcohólicas se verificó una suba del 1,6%, y dentro de esta división podemos decir que los principales aumentos fueron las carnes y derivados en un 1,8%, pan y cereales 1,4%, leche y productos lácteos 1,1%, y por el contrario, verduras, ¿sí?, y también legumbres se redujo a 1,4%. Hoy a la tarde vamos a tener la información de lo que tiene que ver con la inflación a nivel nacional, donde se estima que estaría rondando en el 2% también aproximadamente, y se espera que se mantenga ese número en lo que resta del año. Es decir, el incremento entonces en lo que es verduras, legumbres, carnes, ronda entre el 1,6 y 1,8%, que suma también ese 2,1 que tiene que ver también con lo que es indumentaria. Sumamos también los gastos de aumentos en colegios privados, en transporte, en vestimenta, en indumentaria. Y bueno, la gente está aprovechando, como podemos ver, lo que es aquí en la Feria de la Ciudad, para comprar con distintas aplicaciones y ver de qué manera siempre aplicar algún tipo de descuento, sobre todo para el rubro de la alimentación, que es en lo que la gente no tiene que por ahí tanto medirse, porque Claro. sí o sí hay que comer, ¿no? Entonces, lo que es alimentos, la gente sigue consumiendo. Sí. Sin embargo, bueno, obviamente el aumento no es tan grande. Ahora, Gise, ¿cómo ves? ¿Hay gente en este momento en la feria? ¿Está tranquila? Está tranquila, pero hay gente, porque los vecinos vienen a comprar. Como te decía, muchos aprovechan lo que tiene que ver los aumentos. Recordemos, viste, que lo que son las ferias de la ciudad siempre que son itinerantes, van por distintos barrios, se presentan con distintos horarios, mañana o tarde. La gente aprovecha a comprar con aplicaciones que devuelven, en algunos casos, un 30% de descuento. Sobre todo se acercan en la parte de dietéticas, de verduras, de quesos. Pero lo que más te diría está explotado de gente es la parte de verdulería en frutas y verduras, que es lo que la gente aumenta el consumo. Recordemos que el consumo de carne ha bajado en nuestro país, un poco por los precios y un poco por también cambio de hábitos, con lo cual la gente se enfoca en que la alimentación sea variada en frutas y verduras, aprovechando descuentos, y también que ha sido uno de los rubros que más o menos se mantuvo en lo que es la inflación, aumentando un 1,8% por debajo de lo que fue el semestre pasado. Ahora, Gise, lo que se ve... Las verduras y frutas... Lo que sí. se ve ahí es que hay varias promociones, pero llevando cantidad, en 2 kilos, 3 kilos. Me gustaría saber si los que están comprando ahí les sirve estas promociones, porque a veces, bueno, uno no consume tanta cantidad en la casa y termina comprando quizás medio kilo, 1 kilo. Claro, o podés compartir también, ¿eh? Yo conozco casos de que vecinos que se juntan y a veces comparten los 2 kilos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, estamos en vivo para el canal de la ciudad. ¿Comprando para qué? ¿Para la semana? ¿Para el día? No, probablemente la semana y bisemanal también. Sí, hay que aprovechar las ofertas. ¿Cómo ves los precios? ¿Aprovechás a comprar con aplicaciones para tener un descuento? No, generalmente compro con billetera virtual por transferencia y no por el descuento, sino por la facilidad. ¿Comprás de a kilo, de unidad? ¿Cómo viene esa compra? De bastante a kilo. De a kilo, perfecto. Y lo aprovechás. En la familia son bastantes para aprovechar eso. Sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver por acá la señora Sola. Muy buenos días. Estamos en vivo para el canal de la ciudad, comprando verdura, fruta. No te voy a contar. No quieren No hablar quiere. mucho, pero bueno, podemos... Señora, no quiere. Señora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día. ¿Comprando para la semana, para el día? Para la semana trato. Perfecto. ¿Compra de a kilo, de a unidad? Depende qué. Si tengo tiempo, me busco ver qué tiene ella de oferta o lo que fuere, y si no, por unidad. No, unidad no, por kilo, más que nada.
Porque conviene, aunque... Sí, conviene, pero bueno, hay que ver también cómo están los precios. Me encantaría comprar un kilo de uva, pero sale 4.000 mangos el kilo. Pero ya no es la época, claro. También racismo, depende. Claro, no es la época y se va buscando un poco por los comercios cercanos y las ferias lo que está en oferta y lo que pueda servir. Caminar y qué cosa ofrecen, ¿viste? Y depende qué también, porque claro, fuera de estación las cosas salen más caras. Claro, hay que comprar lo que está en estación. Hacer Exacto. medio un poquito de experiencia, de ver qué es lo que conviene y dónde. Exacto. Bueno, buena compra entonces y a disfrutar de las ofertas, por lo menos hoy. Bueno, sí, Brenda, si es, la gente trata de comprar lo que es de estación, porque obviamente lo que es fuera de estación, los precios ya ahí, la inflación se nota un poco más, o básicamente siempre sale más caro, al margen del índice de inflación, lo que no es que corresponde a la época del año. Así Excelente. que estamos recorriendo las ferias para Gracias. que... Gracias, Gise. Y ver los precios. Gracias, Gise. Volvemos con vos en cualquier momento. Gracias. Y como dijimos, esta tarde el INDEC va a publicar el IPC de junio. El gobierno está esperando que el número esté por debajo del 2%, pero por arriba del 1,5% que fue la inflación de mayo. Para hablar de esto ya estamos saludando al economista Aldo Abraham, que es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Hola, ¿cómo le va, Aldo? Buen día, gracias por esta comunicación. Buen día, un gusto para mí estar charlando con ustedes. Bueno, decíamos, ¿no? Las consultoras en promedio están estimando que el dato que se va a conocer esta tarde va a estar rondando el 2%. Según su consultora, que es la Fundación Libertad y Progreso, ¿cuáles son los rubros que estarían empujando este número? Mira, fundamentalmente en algunos rubros que tienen que ver, sí, con la canasta básica, están habiendo algunos reacomodamientos fuertes de precio que fundamentalmente se iniciaron allá por el mes de marzo. Si recuerdan, había una fuerte discusión al respecto de si el tipo de cambio oficial antes de la unificación cambiaria iba a pegar un salto o no, ya sea porque lo pedía justamente el Fondo Monetario o porque íbamos a ir a una unificación cambiaria en el mes de abril. Y si a un empresario, un comerciante, vos le hablás de que va a haber un fuerte salto del tipo de cambio oficial y su producto depende de ese valor, imagínate que lo que tenés que hacer es cubrirte levantando fuerte tu precio, aumentando mucho tu precio de tu producto, porque si llega a darse ese salto y vos vendiste más barato, perdiste plata, ¿no? Sí. Porque cuando lo vayas a reponer vas a tener que pagar más. Es cierto que después vino la unificación cambiaria, el acuerdo con el fondo, y ninguna de estas cosas que habían anunciado algunos economistas terminaron dándose. Y eso hizo que en el mes de mayo tuviéramos una baja de los precios que fue lo que hizo que fuera... Disculpen, Está bien, está bien. ¿Tiene ahí un vasito de agua para tomar algo? Fue lo que hizo que hubiera una baja muy fuerte. Ahora en junio estamos viendo una evolución mucho más razonable y más esperable, es una baja más lenta del nivel de inflación, ¿no? Sí. Ahora, uno de los rubros que preocupaba a todos y especialmente al gobierno tenía que ver con las prepagas, ¿no? Con el rubro de salud. El último mes estuvieron con unos incrementos que tuvieron como límite cerca del 2%. ¿Esto ya dejó de ser una preocupación para el gobierno? Lo que pasa es que todavía tenemos mucho por acomodar de aquellas cosas que fueron precios que en la anterior administración se estuvieron regulando de tal forma de que el impacto de la inflación fuera más bajo de la inflación que ellos generaban, fuera más bajo de lo que efectivamente estaba pasando. Y durante todo este tiempo muchos de esos precios que tienen que ver con la salud, la educación, en la medida que hubo recesión, más allá de que se fueron liberando, dejando de regularse, no podían aumentarlo porque la gente no tenía poder adquisitivo. Como desde mediados del año pasado viene aumentando el poder adquisitivo, recuperándose, no es que haya llegado a los niveles anteriores de donde partió la recesión y la aceleración
inflacionaria en el segundo trimestre del 2023, pero bueno, se ha estado recuperando y eso le permite a todos estos sectores recuperar un poco más rápidamente los niveles de su precio, ¿no? De sus tarifas. Y eso yo creo que es algo que vamos a seguir viendo hacia adelante, que mayormente los aumentos que vamos a ver van a estar en los servicios privados, ¿no? Que más que probablemente lo que veamos de aumento en la canasta básica. Bien, y en relación justamente a lo que viene, según el mercado, los próximos meses va a tener una inflación que va a estar, no sé, en agosto estima un 1,6%, en septiembre 1,7%, números que van a rondar esos valores. Digo, se tienden a estancar, es algo también que preocupa al gobierno que no pueda seguir bajando la inflación, ¿o está bien así? A mí me parece que la inflación no va a seguir bajando como bajaba cuando veníamos de niveles del 25% como a finales del 2023. En la medida que uno va viendo que la inflación se acomoda en dígitos bajos, como 1 o 2%, las bajas posteriores son cada vez menos rápidas, ¿no? O sea, se desacelera el ritmo de baja, pero ojo porque sí va a continuar bajando, bajará de a décimas, y yo creo que hacia principios del año que viene ya vamos a ver que la inflación mensual empieza a estar por debajo del 1%. Hacia el año que viene, la inflación mensual debajo del 1%. El 1%, y la inflación del año que viene va a ser de un dígito anual. O sea, claramente ahora las bajas no van a ser tan visibles como eran cuando se daban de a puntos porcentuales cada mes, entonces bajaban de 4 a 3 y era muy visible, ¿no? Ahora van a ser de décimas, menos visibles, con las estacionalidades propias de cada mes, o sea, va a ser oscilante, porque hay meses que suelen dar más alto que los meses anteriores, y eso lo vamos a ver, pero con una tendencia que va a seguir siendo a la baja, y yo creo que sí, a más tardar a principios del año que viene vamos a estar por debajo del 1% de inflación mensual y para todo el año en un dígito de inflación. Bueno, muy interesante su estimación. Aldo, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengan muy buen día. Y Milei dijo que va a vetar el aumento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad que aprobó el Senado, pero está retrasando esta medida y retomó el diálogo con los aliados. Aunque no se esperan reuniones formales, representantes del gobierno y de las provincias se van a encontrar el jueves en la inauguración de la exposición anual de la Sociedad Rural Argentina. En este sentido, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo que nunca se cortó el diálogo con los gobernadores. El gobierno está permanentemente conversando con los gobernadores, de hecho yo gobierno también permanentemente, dialogo permanentemente con los gobernadores, de manera que no veo que tengamos que hacer nada que no hagamos habitualmente, y por supuesto en esta eventualidad también conversaremos, porque como es lógico, el presidente, como anunció, vetará las leyes y nuestra intención es sostener el veto en primera instancia, ¿no? Así que, por supuesto, sí, vamos a seguir conversando. Tengan en cuenta que estamos en un proceso electoral. Los diálogos son diferentes, ¿no? Con lo cual, trataremos de conversar igual. Hay muchos sectores políticos en las provincias que quieren hacer con alianza. Todo es una negociación, quieren hacer alianza con nosotros, quiero decir, porque claramente, como usted sabe, el presidente Milei tiene muy buena imagen en todo el país, en algunas provincias más que en otras. La oposición en diputados va a intentar convertir en ley los proyectos que otorgan más fondos a las provincias, y para eso tiene que lograr que el presidente de la Comisión de Presupuesto, hablamos de José Luis Espert, habilite el tratamiento. Sin embargo, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, se mostró a favor de tratar en el Congreso el progreso que reforma la coparticipación. La ley de coparticipación, si se cambia, necesita que cada una de las provincias lo ratifique. Entonces esos porcentajes, por ejemplo, que tiene Formosa, se van a ser discutidos. No digo, estaban blindados. Claro. Porque no se podían cambiar. Y si se aprueba esto, empieza... ¿Me lo entendiste? Sí, ¿Me lo entendiste? Se empiezan a pelear entre ellos. Acaba de validar el Senado
que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso. Y entonces van a empezar a tironear todo. Cambió todo, porque digamos, ahora de repente toda la discusión del federalismo, donde yo creo que para Mayans es el error político más grande de su carrera. Mañana, por primera vez, el presidente Javier Milei se va a reunir con la mesa de enlace. El encuentro todavía no tiene un lugar confirmado y va a ocurrir horas después del ingreso del primer animal a la exposición rural de Palermo. La tensión entre ambas partes se profundizó después del 30 de junio, cuando se retrotrajeron las retenciones a la soja y al maíz, entre otros granos, a los valores de enero pasado. Esto implicó subas en las alícuotas de hasta 7%. Esta mañana conversamos con Javier Rotondo, que es vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, sobre las expectativas por la reunión con Milei. A ver, no se puede hacer juicios de valor previos, veremos qué resulta de ese encuentro. Creo que tiene una gestualidad importante, pero ojalá sea en el marco de una comprensión de necesidades de políticas sectoriales que haga que haya un real acercamiento. La verdad que es la primera vez en, diría, prácticamente 18 meses de gestión de esta administración de gobierno nacional, es la primera vez que recibe, digamos, simbólicamente a quienes representamos las entidades agropecuarias en la mesa de enlace. Creo que eso ya de por sí es un gesto importante. El presidente en lo discursivo pondera muchísimo al sector, pero en lo discursivo necesitamos que sea traducido en políticas de alivio para poder ejercer ese rol de aportante de dólares y de eje productivo que genere trabajo, sobre todo en algo muy importante, Virginia, en el interior. Acá no se trata de un problema sectorial, se trata de un problema de distribución de la riqueza generada en el interior de los pueblos y ciudades del país. El productor sigue en el marco general adhiriendo o acompañando mucho de lo que se está haciendo en materia de reformas en Argentina, pero con ese sinsabor de la promesa postergada e incumplida. El gobernador bonaerense Axel Kicillof y la CGT están armando una estrategia para las elecciones del 7 de septiembre. El viernes pasado, en una reunión en la gobernación en La Plata, acordaron que la Central Obrera va a tener una participación amplia y activa en el armado electoral de Fuerza Patria, que es la alianza que el gobernador selló con Máximo Kirchner y con Sergio Massa. Mientras tanto, la CGT está analizando convocar a una movilización para el 7 de agosto. Es el día de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo. La decisión la van a tomar los directivos en una reunión que van a hacer en los próximos días. Y sigue la interna entre Milei y Victoria Villarruel. La vicepresidenta contestó en Instagram a quienes la cuestionaron por permitir la sesión en el Senado el jueves pasado. Aunque la relación entre la fórmula presidencial tuvo roces desde la asunción de Milei en el 2023, en el último tiempo las diferencias aumentaron. El último episodio tuvo que ver con la decisión de la presidenta del Senado de habilitar la sesión que permitió que se sancionaran leyes que afectan el equilibrio fiscal desde el punto de vista de Javier Milei. Las repercusiones llegaron hasta las redes sociales. Villarruel cuestionó al presidente por negarle el saludo y también dijo que traicionó lo que dijo durante la campaña. Además, cuando le consultaron por el equilibrio fiscal, apuntó contra los viajes de Milei y el presupuesto asignado a la CIDE y recibió la respuesta de Santiago Oría en redes sociales. Ese posteo en X fue compartido por el presidente. Y Donald Trump anunció la aplicación de aranceles del 30% a las importaciones de productos desde México y la Unión Europea. Este anuncio llega después de varias semanas de negociaciones no lograron alcanzar un acuerdo. La medida entraría en vigencia a partir del martes 1 de agosto y va a alcanzar a todos los productos que lleguen desde esas regiones. En una carta dirigida a la presidenta de México, Trump le dijo que si bien México ayudó a frenar la llegada de migrantes y el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, eso no fue suficiente para evitar que América del Norte se convierta en un parque de juegos del narcotráfico. La semana pasada, el republicano impuso aranceles del 35% a los productos que provengan de Canadá.
Como respuesta a Trump, y en caso de no llegar a un acuerdo, la Unión Europea ya tiene lista una serie de impuestos para aplicar a los productos que lleguen desde Estados Unidos por un valor de 21.000 millones de euros. Así lo anticipó el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani. Según el funcionario, el objetivo es que Estados Unidos se siente a negociar y evitar una guerra comercial que pueda afectar a empresas y consumidores de ambos lados. Y después de estos anuncios, hoy los mercados europeos abrieron a la baja con caídas cercanas al 0,5% y la mayoría de los rubros en negativo. Las acciones de automóviles lideraban las pérdidas en torno al 1%. Los anuncios también impactaron en las acciones de Wall Street. En el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin cruzó la barrera de los $120.000 y marcó un nuevo récord. Negociar directamente con España. Lo voy a hacer yo. Van a pagar. Y después de haber anunciado aranceles del 50% a los productos importados desde Brasil, ahora Trump descartó negociar en el corto plazo con Lula da Silva. El brasileño, por su parte, mantuvo su postura respecto a la decisión unilateral del republicano y dijo que no tiene nada que conversar. Trump fue consultado por periodistas sobre si tenía planes de hablar con Lula respecto a las tarifas. Y el presidente de Estados Unidos contestó: quizás en algún momento hable con él, pero ahora mismo no. Durante la misma ronda de preguntas, Trump volvió a referirse al proceso judicial contra Bolsonaro, a lo que aseguró que el trato al presidente Jair Bolsonaro es muy injusto. Y después de esto, el presidente de la Corte Suprema de Brasil le respondió a Trump, le dijo que no tiene derecho a distorsionar la verdad ni a interferir en la justicia brasileña. Trump se basa en una comprensión imprecisa de los hechos, según el funcionario de Brasil. Además, aseguró que los anuncios hechos desde Washington se basan en una comprensión imprecisa y que en Brasil no hay censura y que el juicio a Jair Bolsonaro avanza con absoluta transparencia. Recordemos que Bolsonaro está acusado de liderar un complot golpista para mantenerse en el poder después de su derrota en las elecciones de 2022, en las que ganó Lula da Silva. Y hablamos ahora de Flavio Mendoza, porque se accidentó en plena función de su show Abre tus alas y tuvo que ser hospitalizado. Sí, Flavio se dispuso a hacer una acrobacia, estaba haciendo un salto, un error de cálculo hizo que se golpeara con uno de los focos y cayó sobre la red de contención, lo que le ocasionó un fuerte golpe en la espalda. De inmediato la función se suspendió, los bomberos evacuaron todo el lugar para que la gente saliera de la carpa del circo ubicada en Puerto Madero, y Flavio fue de urgencia a la clínica Zavala, donde fue hospitalizado. Y a pesar de que los médicos le dijeron que no podía volver todavía a los escenarios, él al día siguiente lo hizo, un poco dolorido todavía, pero mira cómo lo contaba. ¿Cuántas cosas que me vienen pasando? Yo no sé si hay alguien ahí abajo pinchándome con cosas. Anoche llegó que me pincharon por todos lados para poder estar parado hoy. No de la forma que quisiera, de la otra forma. Bueno, ahí lo escuchábamos. A Flavio todavía no tenía el visto bueno, seguramente entre estos días, porque hace función de jueves a domingo. Por ahora, porque pronto se vienen las vacaciones de invierno, seguramente en estos días termine de recuperarse. Recordemos, Flavio se había retirado hace un tiempo de los escenarios, era el productor de las obras que hacía con el Circo del Ánima, pero no estaba él haciendo funciones. Este año decidió volver, tuvo este pequeño tropezón, pero como dicen, un tropezón no es caída, y ya regresó con todo en serio. Bueno, le mandamos un beso enorme a Flavio Mendoza, que termina de recuperarse. Y hablamos ahora de Juan José Campanella, que adelantó detalles de Mafalda, la serie animada de Netflix. Adelantó detalles, pero tranquilos, porque dijo que todavía falta, que es muy complicado de hacer esta serie animada. Dijo que va a ser un tributo a Quino directamente, que los personajes y los dibujos se van a mantener tal cual el autor los hizo en la década del 60, que no va a haber modificaciones en las líneas, en los trazos, sino que se van a mantener, lo cual les está llevando bastante tiempo. Y en este marco están buscando las voces para Mafalda, Felipe, Susana y toda la familia de este universo de Quino. Para esto, ¿sabes a cuántas personas escucharon? A 800 actores. Pero ¿para qué te lo voy a contar yo? Te lo cuenta el mismo Campanella, mira.
Mirá, Mafalda, estamos en proceso de grabación de las voces, ya grabamos 12 capítulos, estamos muy avanzados con eso, ya se está empezando a animar el primer capítulo. Creo que este desafío enorme que teníamos con las voces está totalmente zanjado, y por supuesto que se van a dar a conocer los nombres, y va a ser muy importante para ellos también. Pero a mí me gustaría que la gente vea primero a los personajes antes de ponerles una cara. Yo mismo, cuando hacía el casting de las voces, pedía que no me manden los nombres. Escuchamos más de 800 voces, y la verdad que es un mix de gente un poco más conocida, otros menos, pero no nos guiamos para nada por el tema del nombre, porque con esto no se juega por cartel, ¿viste? Es la voz de Mafalda. Por ahí lo escuchábamos a Juan José Campanella sobre cómo fue el proceso de hacer esta especie de casting a ciegas, porque no sabía de quiénes se trataba, no quería verse influenciado, porque quería que Mafalda sea Mafalda y no sea la actriz X interpretando a Mafalda en la voz. Así, el desafío, dijo, que ahora es llevar el espíritu de Kino y de La Tira a la pantalla próximamente en Netflix. Esperemos que haya novedades pronto. Esperemos, y es la voz de Mafalda, dijo, y sí, ni más ni menos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. La adicción a los celulares y pantallas en los chicos y adolescentes es un tema que preocupa, pero ahora que se acercan las vacaciones de invierno y van a tener más tiempo libre, la Sociedad Argentina de Pediatría está en alerta porque esta adicción puede aumentar. Justamente la Sociedad Argentina de Pediatría difundió un documento en el que advierte que cada vez con mayor frecuencia reciben consultas por niños y adolescentes con problemas por el exceso del uso de pantallas, que se manifiestan con algunos síntomas como la falta de atención, alteraciones en la memoria y bajo rendimiento escolar. Además, advierten que en estas vacaciones de invierno este problema podría aumentar. Para hablar sobre este tema ya estamos en condiciones de saludar a la doctora Julia Aznar. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por esta comunicación. Hola, buenos días, Brenda. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, decirles que este es un tema que nos preocupa mucho, tanto a los pediatras como a las familias, el uso excesivo de las pantallas, tanto en cantidad de horas como el uso inadecuado en lo que los chicos y chicas miran hoy, ¿no? Claro. Esto trae consecuencias, como dijiste, como aislamiento, problemas en el rendimiento escolar, académico, a veces angustia, ansiedad y otros problemas también físico, orgánico, como dolor abdominal, cefalea, cansancio, pérdida de apetito o demasiado apetito en algunos casos. Sí, a ver, la Sociedad Española de Pediatría ya estaba alertando sobre esta situación, decíamos, no es algo que es nuevo, y hablan de un promedio de 5 horas diarias de uso de celular durante el fin de semana. Claro, el temor es que ahora vienen las vacaciones de invierno, los chicos van a tener más tiempo libre en las casas y esto podría llegar a agravarse, ¿no? Sí, en la Sociedad Argentina de Pediatría decimos que hasta, digamos, para la edad de 6 años en adelante, ¿no? En edades más tempranas es menos tiempo, pero de 6 años en adelante es hasta 2 horas diarias en las 24 horas el uso de dispositivos electrónicos, o sea, estamos en un número muy superior. Las 5 horas diarias es una barbaridad, es muchísimo. Y bueno, lo que alentamos a que hagan las familias es a conversar sobre este tema, ¿no? Conversar qué es lo que están haciendo los chicos, las chicas en el celular o en las pantallas. También poner límites en esto, ¿no? Bien, y doctora, cuando van las consultas, ¿no? Las familias que llevan a los chicos y quizás los profesionales le dicen, bueno, acá vemos que hay ansiedad, está asociado al uso del celular. ¿Cuál es la reacción de las familias? Porque muchas veces también el problema está en casa, porque los adultos también están con una adicción al celular muy importante. Muchas veces no hay conciencia de esto, ¿no? Dicen, no, pero no usa mucho el celular. O bueno, muchas veces también no saben qué es lo que está pasando en el celular. Pensemos que el Internet no es un lugar seguro para niñas, niñas y adolescentes, para nada. Es como dejarlos solos, ¿no? Sin supervisión. Entonces es muy importante la supervisión de los adultos.
¿Y cuáles usted me estaba mencionando algunos otros síntomas aparte de ansiedad, aislamiento social, síntomas de depresión también y obviamente lo que tiene que ver con el rendimiento escolar? Sí, bueno, la depresión también puede ocurrir asociada a esto y bueno, ahora estamos más que nada también preocupados por el tema de la ciberludopatía, es decir, los chicos que apuestan online, ¿no? Que esto es un problema gravísimo. Sabemos por una encuesta de Kids Online de UNICEF que 1 de cada 3 chicos han apostado online en el transcurso del año pasado. O sea que esto es muy grave, ¿no? Con consecuencias financieras de todo tipo, económicas, y bueno, depresión, mentiras a la familia, etcétera. Y empieza ahí otro tipo de adicciones, ¿no? Que ya puede ser muchísimo más complejo con el correr de los años. Es un tema que nos preocupa, vamos a seguir muy de cerca, así que muchísimas gracias por esta comunicación, doctora. Y en lo que va del año, las compras en el exterior aumentaron un 100% y la mitad de esos gastos están destinados a indumentaria. Por eso muchos de los comercios locales tienen una competencia cada vez más fuerte. Para entender cómo impacta esto en la industria nacional y también en los precios de la ropa, ya saludamos a Sol Menzi, que tiene más información. Hola Sol, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Y exactamente como vos decías, el advenimiento también de nuevas plataformas que vienen de otros países y que ofrecen precios muy económicos y bajos frente a la masividad de lo que construyen en otros lugares y lo que ocurre del otro lado del mostrador con los productores argentinos de marcas, por ejemplo, como la de Gustavo, que trabaja desde hace más de 20 años en el país y te ves frente a todo esto que está ocurriendo con las importaciones. ¿Cómo ves todos los días el mercado en lo que respecta a tu marca, por ejemplo? No, estamos pasando la peor crisis, no sé, de la historia. Por lo menos tengo 27 años laburando y yo no vi nunca igual. Porque aparte empezaron a pasar cosas muy de repente también y sin permitirnos, en muchos casos, poder acomodarnos o mejorar. Entonces es todo como una bofetada, ¿viste? Y sí, se la está pasando muy mal, muy mal. ¿Cómo podés lograr competir con precios que vienen de afuera que a veces son más económicos que los que se encuentran en Argentina? Mira, no puedo hacer, lo hago autorreferencial porque el mercado textil es muy amplio. Hay muchos colegas que se acomodan rápido por una cuestión de que tienen volumen o espalda económica. Entonces ya hace 1 año y medio viajaron a China y reemplazaron todo lo que fabricaron acá con producto importado. En mi caso, yo en lo personal le doy un valor agregado porque mi marca es Manos Argentinas, no tengo posibilidad de importar y tampoco quiero. Entonces, lo mío trato de explicarlo desde un lado que se hace acá, cómo se hace, por qué lo hago y darle un valor agregado a mi marca. No todos tienen esa posibilidad porque hay otros colegas, ponele más pequeños, que fabrican cosas muy parecidas a lo que viene importado. Entonces, pero de todas maneras hay que entender que el consumidor no está pagando más barato porque tal o cual marca lo trae importado. Todo lo contrario, hoy esa ganancia se la está llevando más el que puede importar, que el consumidor no va a tener mucha diferencia. La persona que viene a comprar, tal vez desde tu marca, ¿se encuentra con estos precios? Por ejemplo, ¿cuánto sale un pantalón o cuánto sale un suéter para tener noción? Y bueno, acá en la tienda ponerle un pantalón puede estar 69 lucas, un suéter hay 39, hay 49, pero también la gente tiene que entender que cuando comparan los precios, los que tienen la posibilidad de viajar, que te dicen que somos caros, ellos comparan mucho los precios, ponerle de otros países, de mercadería que también viene de China, contra productos que fabricamos acá. En relación a los productos nacionales con respecto a el producto nacional que se pueda fabricar en España, somos mucho más baratos. Entonces, eso es un poquito a veces la falta de información que se tiene, porque bueno, no hay mucho espacio para explicarlo. Tal vez de manera simple y para comprender, ¿qué elementos componen el precio final de una prenda después a la hora de elegirla de un perchero? Uy, un montón. O sea, no todas las empresas tienen los mismos gastos, no todas las empresas tienen la misma gente, no todas las empresas compran el mismo tejido.
En nuestro caso, bueno, o sea, circula un montón de industrias dentro de la industria, que es yo, cuando vos haces la camisa, compras la tela, después haces la etiqueta en otro lado, después compras los botones, después lo mandás a bordar, después lo mandás a coser, después la mandás a planchar, digamos, en una camisa intervienen, ponerle 15 procesos, que son 15 cosas que producen. Entonces, cuando vos traes una camisa importada, hay 15 o 20 industrias que dejan de trabajar, hasta el que hace alfileres. ¿Entendés? Porque una camisa se la plancha con alfileres. Entonces es bastante complejo. Cada industria, o no es lo mismo tener un local sobre Avenida Santa Fe que tenerlo en el DOT o en Unicenter. Los colegas que tienen, no sé, locales en Unicenter, lo que compran a 2,50 lo venden a 60. ¿Me entendés? O sea, nosotros no tenemos esa posibilidad, tampoco es lo que nos interesa. Acá se compite siendo argentino, poniendo el pecho y, por supuesto, explicando lo que es ser un productor en la Argentina. Sol. ¿Me escuchás, Sol? Brenda, decime. A ver, le quería preguntar a Gustavo por qué le había mencionado que la llegada de ropa del exterior no hacía que baje el precio de la indumentaria en nuestro país. Un poco desde el gobierno, cuando habían habilitado la llegada de alimentos, ¿no? Importados, decían que eso iba a hacer que baje el precio de los alimentos en los supermercados. A ver, preguntarle un poquito qué es lo que pasa con eso específicamente. O sea, llega ropa de afuera, pero la ropa local no se puede llegar a bajar los costos. Perfecto, le transferimos la pregunta. Me pregunta la conductora Brenda si que llegue indumentaria de afuera no hace que los costos de acá bajen, como pensaba el gobierno que podría llegar a pasar. Mira, hay algo que tiene que entender la gente. Nosotros, en Manos Argentinas, todo lo que fabricamos, todas las prendas tienen que tener el origen dentro de su estructura, de dónde viene. Entonces la gente puede hacer este ejercicio perfectamente. Vos te vas a tal marca, revisás qué etiqueta tiene y te dice de dónde viene, quién la trae. Entonces, a mí me parece que también hay que saber dónde vos comparás. No es lo mismo un shopping que en Avellaneda o en González Catán. Entonces, la diferencia de precio es abismal, pero te la come el gobierno, los impuestos, los gastos de alquiler. Entonces, fíjate las grandes marcas que pueden estar en el exterior contra las que están acá y tienen 10.000 tiendas. No dicen, che, en Argentina cobra más caro. Lo que pasa es que acá todo es más caro. Vivir es más caro. Entonces, se hace imposible que en la ropa sea algo distinto. Y la gente capaz que critica esto y no critica los laboratorios, ¿entendés? Que aumentaron 500%. Entonces, el gasto estructural que cada empresa textil tiene es muy distinto uno del otro. Gracias, Gustavo. Bueno, Brenda, creo que es muy interesante que podamos entender un poquito cuál es el detrás de escena de los precios que vemos todos los días en góndolas o en este caso en percheros. Entender un poco cómo se construyen esos precios para tener más información sobre lo que consumimos todos los días, ¿no? Excelente, Sol, gracias. Comienza a funcionar la Convención Constituyente que va a reformar varios artículos de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Esta mañana juraron los 69 convencionales elegidos en las elecciones del 13 de abril. La Carta Magna Provincial se va a reformar por primera vez en 73 años. Las comisiones que van a tratar los artículos para reformar tienen un lapso estipulado de 40 días con posibilidad de ampliación a 20 días más. El gobernador Maximiliano Puyaro está encabezando el bloque de Unidos por Santa Fe, mientras que Juan Monteverde consiguió su lugar por el Partido Peronista. La Libertad Avanza cuenta con 10 convencionales constituyentes. Esta mañana representantes de APLA fueron convocados por Aerolíneas Argentinas para destrabar el paro de pilotos que está previsto para el sábado 19 de julio. Alan Zurita está en Aeroparque y tiene más información. Hola Alan, ¿cómo estás? Buenos días. Brenda, muy buen medio. Decreto, sí, que elimina algunos beneficios que tienen los pilotos aquí en el país y por esa razón comenzó la reunión hace ya poco más de una hora entre los representantes de APLA y la empresa Aerolíneas Argentinas. Atención, porque desde APLA aclararon que el próximo fin de semana, no el del Día de la Medida de Fuerza, el sábado 19 de julio, sino el próximo 26 y 27, se viene un paro de 48 horas por parte del personal de APLA si no hay una conciliación obligatoria o, por supuesto, una respuesta a sus demandas. Hablamos con Mateo Ferreria, secretario gremial de APLA, quien nos decía lo siguiente. Estamos un poco desconcertados porque esto es un paro nacional de pilotos que no es solamente en Aerolíneas Argentinas, sino en
las diferentes empresas que operan en el país y pensamos que esta convocatoria debería venir del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, por ahí hay gente del gobierno en la reunión, no lo sabemos, y bueno, si están dispuestos a derogar el decreto, nosotros estamos dispuestos a levantar el paro. ¿Es la única posibilidad, digo, derogando totalmente el decreto o puede ser, digamos, contemplativo con alguno de los puntos del decreto? Podemos ser contemplativos, depende qué puntos del decreto están dispuestos a modificar. Hay muchos puntos de este decreto que son aberraciones directamente, así que como siempre estamos acá, dispuestos al diálogo y veremos a ver qué es lo que pasa. Y hablamos ahora de Cacho Deicas, porque Sin los Palmeras ya tiene fecha de regreso a los escenarios. Y va a ser mucho antes de lo que esperábamos. Te habíamos mostrado el video de Cacho diciendo no me retiro de la música, estoy fuera de los Palmeras, pero sigo en la música. Vimos también el video de él ensayando con su nieto, pero no va a ser su nieto quien lo va a acompañar en los escenarios, sino que se va a presentar el próximo 25 de julio en el Teatro Luz y Fuerza de Santa Fe con la banda santafesina de cumbia romántica, Los Iracundos. Y si allá los Palmeras son una leyenda, mirá lo que serán los Iracundos, que cumplen 66 años en la música. Según confirmaron desde la agrupación, ya estuvieron ensayando y Cacho no se sabe todavía qué temas va a tocar, pero va a tocar 3 temas. Momento de ver cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La máxima de hoy es de 18 grados, por la tarde, por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 15 grados. Mañana martes hay probabilidad de tormentas en la ciudad de Buenos Aires, la mínima 14 grados, la máxima 21 grados. El miércoles, bueno, condiciones similares, la mínima 12, la máxima 16 y también probabilidad de tormentas en Buenos Aires. Estaría mejorando hacia el jueves con una mínima de 7 y una máxima de 14 grados. Y hasta aquí hemos llegado, como siempre los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengas una excelente tarde.